Sí. 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 Sí, sí, sí. Ok. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Ya. Muy buenos días para todos. El Señor los bendiga. Vamos a dar inicio a esta primera celebración con esta alegría de podernos encontrar un domingo más y adorar juntos a nuestro Señor. Y queremos hacerlo con la pregunta que corresponde a nuestro catecismo, como hemos venido haciendo cada domingo. Hoy la pregunta es la número 43. Y esta es la pregunta que nos hace el catecismo. Dice, ¿qué son las ordenanzas o qué son los sacramentos u ordenanzas? Y esta es la respuesta que nos da esta mañana, basado en la palabra del Señor. Dice, los sacramentos u ordenanzas dados por Dios e instituidos por Cristo, es decir, el bautismo y la cena del Señor, son señales y sellos visibles de que estamos unidos como una comunidad de fe por su muerte y resurrección. Mediante el uso que hacemos de ellos, el Espíritu Santo nos declara las promesas del Evangelio y las sella en nosotros. Bueno, eso es la belleza del Evangelio expresado a través de esas dos ordenanzas. Quiero invitarte a que te pongas en pie, por favor. Si tienes tu Biblia, ábrela en el Salmo 50. Va a estar dirigiendo hoy nuestra adoración. Y quiero invitarte para que leamos los primeros versos de este Salmo. Salmo 50, verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Habla el Señor, el Dios de dioses. Convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye y en torno suyo ruge la tormenta.
Dios convoca a los cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Reúnanme a los congregados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Bueno, cierra tus ojos, vamos a adorar al Señor con estas palabras que el salmista escribió, guiado por el Espíritu de Dios, que nos recuerda quién es nuestro Dios, delante de quién estamos nosotros. Y así comienza este texto. Habla el Señor, el Dios de dioses. Padre, esta mañana nosotros, como tu iglesia, queremos expresarte a ti nuestra adoración y nuestra alabanza. Tú eres el Dios que se ha revestido de gloria, de justicia, de poder, de honor. Y queremos en este momento adorarte a ti, Padre. Queremos, Señor, rendir a ti nuestros corazones, a este Dios maravilloso, a este Dios extraordinario. Concédenos, por favor, que mientras tu pueblo adora y juntos cantamos, tú nos permitas verte a ti mejor a través de las canciones y las letras. No queremos, Señor, hacer simplemente un acto ritual un domingo más. Anhelamos que nuestro corazón genuinamente pueda adorarte a ti. Y por eso pedimos que tú nos acompañes, que tú bendigas esta celebración, que sea para la honra y gloria de tu nombre, mientras nosotros somos edificados y ministrados por tu Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, por tu iglesia y por permitirnos verte a ti y poder adorarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun si oye voz que en el desierto claman, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Podemos confesar esto en esta mañana. Días también de los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quién. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor.
desde Sion llegó. ¿Qué tal si la iglesia canta? Aquí una vez más. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? Venir, venir. Vamos con sus palmas. Él nos salvó, nos separó para anunciarte las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para la gloria de su gracia engrandecer. Heme aquí, envíame, abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Danos valor para predicar de tu palabra siempre con fidelidad y sin temor, pues con nosotros estarás a los confines de la tierra alcanzar. Heme aquí, envíame, abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Confesamos que Él es luz en medio de la oscuridad. Decimos, abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Oh, 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 oh.
Esta mañana nos dirige en la liturgia el Salmo 50. Y el Salmo 50, 16, 17 dice de la siguiente manera: pero Dios le dice al malvado: ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Señor, confesamos hoy nuestro pecado y profundo error, Señor, de no seguir tus leyes, de no seguir tu palabra, Señor. Confesamos, Señor, que hemos pecado, Dios, al no seguir tu palabra, Señor, no seguir tus decretos, Señor. Pero hoy, Señor, reconocemos que solo tú, Cristo, puedes salvarnos, puedes rescatarnos. Solamente a través de ti, Señor Jesús, podemos recibir la salvación, Señor. Señor, queremos seguir tu palabra, queremos seguir tus leyes, Señor, queremos seguir tus decretos, Dios. Y que eso sea plasmado en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Permítenos, por favor, en esta mañana, hoy, Señor, tomar una decisión de santificación progresiva, Señor, delante de ti, acudir a la cruz del Calvario, Señor, y derramar nuestro corazón delante de ti, Señor. Confesar en adoración, Señor, en honra, en humildad, Señor, y en ruego, Señor, delante de ti. Nuestro corazón sea purificado, sea santificado, Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor. Así te lo pedimos, Señor. Señor, es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, roca firme es tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Todo lo que necesitamos siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza, con amor y acción de gracias, te adoramos, nuestro Rey. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios.
es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu vamos a decir, ven, contemplemos. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios.
solo un santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos. La iglesia al canta. Ven, santo contemplemos. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. No soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. No necesito becerros de tu establo ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o con sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. En este momento vamos a tener nuestra oración pastoral. Yo quisiera animarte en este momento para que nos acerquemos para contemplar la santidad de Dios. Con esta canción tan hermosa que hemos cantado acerca de la santidad de Dios, solo un santo Dios. Piensa que con la santidad de Dios nosotros somos cambiados, porque cuando lo vemos a Él más santo, nosotros podemos vernos más necesitados, más en nuestra fragilidad. Yo quisiera que oremos para contemplar y apreciar mejor la santidad de Dios, que roguemos al Señor que nos permita verlo así. Señor, quizá parte de nuestros problemas es que nos vemos nosotros mismos. Nos vemos como buenos, nos vemos como perfectos nosotros. Pero aquí estamos ante tu palabra santa y ante la comunión con nuestros hermanos para decir: Señor, ayúdanos a apreciarte mejor a ti, a conocerte más en tu santidad, en tu perfección. Señor, que si vamos a compararnos con alguien, no nos comparemos con los que están peor que nosotros aquí. Que nos veamos a la luz de tu belleza y de tu grandeza, oh Señor. Que sea la manifestación de tu poder y la santidad tuya la que nos cambie.
la que produzca en nosotros la transformación del alma para nuestra vida, para nuestra cotidianidad, Señor. Que esta santidad nos sea revelada a nosotros y que ante la belleza y la santidad tuya seamos humillados. Depositamos en ti nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor, que eres tú el que nos cambia, que eres este Dios santo. Solo un santo Dios puede hacer esto en nosotros. Vamos a cantar de nuevo el coro de esta canción y anhelando en tu corazón que esta santidad se te refleje, se te revele en tu propia vida. Bendito Señor. Ven, bendito seas Dios. Al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios. Bendito seas Adoremos Señor. al santo Dios. Ven, Bendito Dios. Te adoramos. único eterno, santo, cantemos por siempre al Bendito seas Señor. Adoremos al santo Dios. Adoremos al santo Dios. Adoremos al santo Dios. Señor, aumenta nuestra contemplación a ti. Aumenta nuestra contemplación a tu belleza y a tu grandeza, Señor. Y ayúdanos para que esto sea siempre, para que veamos la perfección tuya, la grandeza, la santidad tuya, Señor. Y en esta contemplación podamos ver la necesidad de nuestro corazón, oh Señor. Aumenta nuestro anhelo, nuestra hambre por ti, por la grandeza y por la belleza tuya, oh Señor. Te lo pedimos. Acompáñanos así, enséñanos así, cámbianos así para la gloria tuya. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Vamos a tener a continuación nuestro tiempo de gratitud al Señor, pero antes quisiéramos pedir que los niños y los chicos bachilleres vayan a su clase. En este momento ya sus profes están esperándolos y vamos a prepararnos para nuestro tiempo de gratitud al Señor. Este es el tiempo también en el que ponemos nuestros diezmos y ofrendas. Recuerda que pues animamos siempre a hacerlo por los medios electrónicos, pero tenemos unos sobres como estos dispuestos para los diezmos y las ofrendas, y en este sobre hay información muy útil. Está un código QR y hay un volantico para poner datos personales. Esto nos ayuda para tener mejor información de la iglesia y mejor información de estos dineros, de estos recursos. Así es que si necesitas un sobre, ahí están los hermanos facilitadores que pueden proveerlo. Bueno, vamos a tener esta canción. Después de ella vamos a tener nuestra oración de gratitud al Señor. Y bueno, con toda libertad meditamos en la palabra del Señor también. Porque necesitamos, siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza, con amor y acción de gracias, te adoramos nuestro Rey. Oh, 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 cuán grande es tu fidelidad, con gozo te
es tu fidelidad. Amén. Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Señor, estamos en gratitud delante de ti, reconociendo que todo lo que necesitamos viene de tu mano, como nos lo recuerda esta canción. Que tú eres bueno, fiel y soberano. Que tú, que eres el creador, sostiene el universo. Que usa su misericordia permanentemente para no darnos el juicio que merecemos. Aumenta su gracia siempre para darnos lo que no merecemos. Señor, gracias por tu provisión. Gracias por tus misericordias expresadas en trabajos, en sustento, en la provisión familiar, en el emprendimiento, en las fuerzas para trabajar, en las iniciativas de empresas. Señor, gracias porque tu sustento y tu provisión viene tan abundantemente para nosotros, oh Señor. Oramos que sigas sosteniendo a nuestros hermanos, que sigas sosteniendo a la iglesia y que también por medio de este sostenimiento tuyo podamos comunicar la grandeza tuya a otros. El testimonio de lo que haces, Señor, también pueda edificar y ayudar y bendecir a otros. Gracias por tu sustento, por tu ayuda, por tu provisión, por tu gobierno sobre todas las cosas. Oh Señor, pedimos que los recursos que llegan para la iglesia sean usados con sabiduría siempre. Que bendigas al comité administrativo de la iglesia que dispone de los recursos para el extendimiento, para el sostenimiento de la iglesia, para la obra social, para las misiones. Señor, ayúdanos a glorificarte usando sabiamente los recursos que pones en nuestras manos, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Estos son los minutos para ponerse de pie, saludar a sus hermanos. Muévase un poquito ahí de su asiento si quiere y salude hermanos, por favor. Qué bueno este tiempo que tenemos para saludarnos como comunidad y este tiempo que tuvimos tan especial de alabar a nuestro Señor. Bueno, tenemos algunos anuncios, les pido que me tengan un poquito de paciencia, son varios. Primero, pues saludar a las visitas que tenemos hoy, a los hermanos que nos visitan hoy, que puedan tener este tiempo también cuando termine nuestro pastor predicador de pasar con él, tener algunas palabras con él y también entregarles un detalle. Qué bueno que puedan tener este tiempo. Al final va a ocurrir ese momento. Y también saludar a los que están con nosotros en la transmisión en YouTube. Qué bueno que están ahí. También que se animen a venir. Este tiempo presencial también es una bendición y saludarlos y fortalecerlos también en la fe. Bueno, primer anuncio, encuentros con Jesús. Tenemos encuentros con Jesús este miércoles 26 de octubre. Entonces, animarlos a todos. Vamos a tener un tiempo muy especial en encuentros con Jesús. Uno de los ancianos va a estar acá acompañándonos y entregándonos la palabra. Y bueno, que podamos compartir, los que son facilitadores de rebaño, animen
también a los participantes, que podamos animar y que juntos vengamos a ese encuentros con Jesús. Este miércoles 26 de octubre a las 7 de la noche los esperamos a todos. Bueno, también tenemos curso de bautismos. Curso de bautismos inicia esta semana. Inicia el curso de bautismos, la inscripción es en Inforredil, se pueden acercar a Inforredil y allí les pueden entregar toda la información exactamente el día que empieza, que ya se acercó también. Bueno, por otro lado tenemos retiro de hombres. Retiro de hombres, ya lo hemos venido anunciando. Quedan todavía cupos, pero ya se vino encima también 5 y 6 de noviembre. Se llama El Hombre de la Casa, y el que no se crea muy hombre de la casa también puede ir. Esa es la idea, que nos podamos afirmar, ¿cierto?, como hombres de la casa. Y bueno, aprender, van a ser 2 días muy especiales que podamos estar allá. Y bueno, compartiendo también de la palabra del Señor y creciendo en ella. El hombre de la casa. La conferencia a sus pies. Conferencia a sus pies. También se nos está llegando el momento de la conferencia a sus pies. Noviembre 19, que esto cae un sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El lema es: mujer controladora, encuentra tu libertad en el Dios soberano. ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo les parece? Para que se animen. Todavía hay inscripciones presencial y virtual también. Para que se animen, quedan algunas inscripciones. Bueno, y por último tenemos también la donación para misiones. Se nos está llegando también la hora de la misión a Palenque. Pero bueno, vamos a hablar primero de la donación. Se está esperando para estas donaciones ropa, juguetes y medicamentos. También estamos en la recolección de 100 pares de Crocs. No sé si lo conocen, los Crocs. Y es algo muy especial para los hermanos que están allá, les facilita mucho más la vida de acuerdo a las dificultades, al contexto en el que viven allí. Es muy importante que podamos completar esa recolección, esa campaña. Y bueno, tenemos un stand de misiones que está afuera, más información también allá. Y esta es la última semana también para la inscripción de Palenque, para los que se quieran inscribir y puedan ir. También esta es la última semana, que se animen. Y bueno, todo esto, cada actividad que se hace acá tiene una logística, por ende es importante que lo hagamos con tiempo y tomemos la decisión de hacerlo, inscribirnos y, si es necesario, también pagar para poder ir. Entonces, bueno, animados con todas estas actividades, y ya venimos con la palabra del Señor, con el pastor Diego. El Señor los bendiga, y bueno, afuera está toda la información necesaria para cada una de las actividades. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Sebas. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están hoy? Por favor, busquen en su Biblia o encienda en su Biblia el capítulo 2 de Marcos. Marcos capítulo 2, leeremos de los versos 18 hasta el verso 22. Dice así la palabra del Señor. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaban a Jesús y le preguntaban: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nuevo. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor.
ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Esta es la palabra del Señor y yo les exhorto a que la recibamos. Es palabra del Señor. Oremos. Padre, nosotros venimos hoy a pedirte que nos des la gracia de que tu palabra sea revelada a nosotros hoy. Nosotros que todo lo volvemos religión. Volvemos religión una mascota. Volvemos religión un rostro, un equipo de fútbol, una comida, un viaje, una hoja de vida, un proyecto educativo o empresarial. Y nosotros que todo lo volvemos religión, después nos preguntamos tontamente, ¿por qué nos sentimos insatisfechos? ¿Por qué pareciera que los que son verdaderamente tus discípulos no hacen todo esto y son más felices? Te pedimos que nos ayudes hoy a ver el reino de Dios como el banquete de la gracia, donde hay vestidos nuevos y bebida fresca, porque tú eres el centro. Porque tú eres el novio que nos invita y que nos hace compañeros en el banquete del reino de Dios. A nosotros que tenemos este modo default, este modo por defecto, de volverlo todo una religión, por favor ilumínanos, revélanos, llénanos de fuerza y de gracia por el poder de tu palabra con la que hiciste el universo, con la que nos has hecho nuevas criaturas por virtud de Jesús y con la que nos mueves por el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pregunta le harías tú a Jesús? Tal vez piensas cuando llegues a su presencia o si Él te diera esa gracia, o solo hipotéticamente quisieras preguntar algo a Jesús. Quizás preguntarías cosas cósmicas como aquello de cómo funcionó el tiempo en el momento en que estabas creando el universo. O preguntarías quizás cosas más puntuales como ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué esto pasó cuando yo era niño? Quizás harías preguntas sobre el futuro. El libro de Marcos es un libro marcado por preguntas. Hay muchos géneros de preguntas en el libro de Marcos. Aquí encontramos una de esas preguntas que hacen parte del capítulo de preguntas de Marcos. Son 10 preguntas que les hacen a Jesús. Preguntas acusadoras o provocadoras que hacen los oponentes de Jesús en el libro de Marcos. A propósito, en el libro de Marcos es Jesús el que más hace preguntas, especialmente los fariseos que hacían preguntas a Jesús, pero todo el libro está, digamos, matizado con ese sabor a preguntas. De hecho, el libro está centrado en una pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En el capítulo 8, verso 29. Y después en el capítulo 14 los sacerdotes hacen la misma pregunta a Pilato en el capítulo 15 y Jesús les responde, ¿quién es él? ¿Qué pregunta le harías tú a Jesús? En nuestro texto de hoy, verso 18, le hacen una pregunta a Jesús. ¿Cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Sobresale que esta pregunta es sobre los discípulos, pero se la hacen a Jesús. Lo que nos hace pensar en esta introducción que los cristianos deberíamos ser aquellas personas que producen preguntas de un nivel tal que solo Jesús las puede responder.
Eso es lo que pasa aquí. No le preguntan a los discípulos. Es algo que los discípulos no están haciendo, pero le hacen la pregunta a Jesús. ¿Qué preguntas se hacen las personas alrededor tuyo sobre ti? El que en mi limitada y seguramente muy incompleta opinión, uno de los mejores predicadores vivos en el mundo es Sinclair Ferguson, que estamos orando que venga el año entrante para Muestra Cristo. Un precioso hermano. Él comenta en repetidas ocasiones el hecho de su acento. Él ha vivido casi toda su vida en los Estados Unidos, pastoreando una iglesia en Carolina del Norte, pero él es escocés. Entonces, él cuenta mucho, por ejemplo, cuando está en un ascensor y empieza a comentar algo con las personas del ascensor, tratando de provocar preguntas sobre el Evangelio, pero las personas notan su acento y le preguntan, ¿y usted de dónde es? Y él dice, no, pues yo vivo en Carolina del Norte, pero él dice, yo sé que cuando escuchan mi acento y me bajo del ascensor, ellos se quedan haciendo preguntas. ¿Este señor realmente es de aquí? Y él usa esa ilustración que me parece muy interesante para este asunto de las preguntas que deberíamos provocar los cristianos. Realmente nosotros deberíamos ser esa gente. Que nuestros vecinos, amigos y compañeros de trabajo se hagan la pregunta. Para el acento que tiene su vida, su forma de manejar sus redes sociales, su forma de vestir, para la forma en que habla, para la forma en que gasta su dinero, para la forma en que sirve, ¿la persona realmente es de aquí? Y por supuesto reconocemos que nosotros no producimos esta clase de preguntas. Y esto es porque nuestro cristianismo se ha tornado, o es en esencia, pura religiosidad, individual o colectiva. Y esto debería preocuparnos muchísimo. Por eso, nuestro título de hoy no puede ser más de lo mismo. Bueno, y el bosquejo de nuestra predicación no podría ser más simple y más sencillo hoy. Punto 1, pregunta. Punto 2, respuesta. Y punto 3, aplicaciones. Nada así pues como que lo saque del estadio, aunque esto sí sale del estadio, del redil del estadio. Entonces, la pregunta. La pregunta trata sobre el ayuno. El ayuno era muy importante en la tradición judía. Había varios ayunos, particularmente el ayuno en el Yom Kippur. El Yom Kippur es la celebración más importante de los judíos. A propósito, este año correspondió a los primeros días de octubre, el día de la expiación, donde ellos pasaban 36 horas, todavía lo pasan en silencio, perdonando, pidiendo perdón, y afligiendo su alma y afligiendo por ende su cuerpo, absteniéndose de ciertos alimentos o de todos los alimentos en el ayuno. El tema era de bastante importancia. El contexto de la pregunta es supremamente interesante. Es el único lugar en el Evangelio. Si hay otro, por favor, infórmenme, pero en lo que yo he podido entender es el único lugar en el Evangelio donde se unen dos grupos que no podían ser más antagónicos para hacer la misma pregunta. Por un lado, los discípulos de Juan. Por el otro lado, los discípulos de los fariseos. La traducción en la Nueva Versión Internacional no es la más acertada, para ser honestos con eso. Es más acertada la traducción de la Biblia de las Américas, que nos deja ver que la pregunta la hicieron los mismos discípulos, tanto de Juan como de los fariseos. El contenido de la pregunta refleja las formas de vivir la religiosidad de la época, que a propósito son muy similares a la forma de vivir la religiosidad en nuestra época. Por un lado, la inquietud de los seguidores de Juan
Estos son seguidores de Juan que no siguieron a Jesús. Anote eso, por favor. Esta es una religiosidad muy personalizada, desprendida casi por completo de lo institucional. La espiritualidad de los que acudían al río Jordán arrepentidos porque estaban cansados con su forma de ser, soldados que habían hecho corrupción, religiosos de otro tipo que habían venido a decir algo tiene que cambiar en mi vida, prostitutas, publicanos, personas del común, pero que no iban al templo, no iban a ninguna religión institucional, sino más estas personas que entran en prácticas religiosas de carácter muy personal, muy individual. Después tenemos a los fariseos, que los fariseos en algún momento del evangelio dicen que Juan tiene un demonio, no podía estar en otro extremo, y que reflejan más esta búsqueda social, más exterior, de la religión institucionalizada, que pretende cambiar la sociedad, cambiando sus estructuras, estableciendo un templo, obligando a la gente a participar, estableciendo reglas de juego y demás. La religiosidad individual, la religiosidad institucional. La una busca cambiar adentro a través de buenas obras, ayudar a los pobres, y como muchas iglesias que se convierten en ONGs, que critican a la iglesia institucional y quieren es ayudar a partir de su compromiso y su deseo. Y también los de afuera, los de una religión más institucionalizada, que busca reconocimiento, afirmación social. Ambos grupos se unen para hacer esta pregunta porque ambos grupos están confundidos, quizás molestos, porque ven a los seguidores de Jesús que no hallan en ninguno de estos dos extremos, ni en la religiosidad individual, ni en la religiosidad colectiva, institucional, la satisfacción que parece para los ojos de ellos sí están viviendo al seguir a Jesús. Ambos acercamientos religiosos, como es nuestra naturaleza por la caída, buscamos hacerlo por nuestras propias manos a través de esfuerzos individuales o institucionales. Reflejan superficialidad y alguna forma de reduccionismo. En el lado de la religiosidad individual se construye una vida de ficción, donde solo es real lo que se siente y lo que se experimenta, encerrado en su rol religioso. Algunos sociólogos lo llaman el turismo identitario, cuando se toman la selfie y casi lo único que importa es lo que ellos experimentan, naufragan en sí mismos porque no les importa la validación externa. Terminan siendo tiranos de sí mismos a partir de su descontento o indignación con la religiosidad institucional y se apartan cada vez más de toda expresión institucional de iglesia o de religión. Y a partir de su compasión ante el sufrimiento humano, pero finalmente quedan desilusionados poniendo más y más cargas sobre sí mismos, como Lutero, cuando en su búsqueda personal y religiosa subió estas famosas escalinatas en Roma. Cuando con mucho esfuerzo hizo aquella penitencia, llegó a la última escalinata preguntándose: ¿cómo puedo saber que no necesito subir una escala más para estar en paz con Dios y hallar el descanso para mi alma? En el lado de la religiosidad institucional también hay superficialidad y reduccionismo, porque comúnmente esta es la que llamamos religiosidad farisaica. Se cae en la rutina del ritual de la vida mecánica, que se presta para ser manipulado o abusado. ¿Qué es lo que Jesús les propone? Y aquí viene la respuesta. Jesús no está rechazando el ayuno o la práctica de las disciplinas espirituales. Por el contrario, está poniendo todo en perspectiva. Noten que ni a la religiosidad individualista de los que todavía seguían siendo discípulos de Juan, enfrascados en el bautismo del arrepentimiento, que tenían otras prácticas, no siguieron a Jesús, siguieron en esa religiosidad de corte individual. Ni tampoco a los fariseos, que representaban la religiosidad institucional. Jesús les valida diciendo:
el uno o el otro, o un poquito del uno, un poquito del otro. Por el contrario, Jesús presenta tres poderosas metáforas. La metáfora del novio, del vestido, del vino, o del odre donde se guarda el vino. Jesús se acerca a estas dos formas de espiritualidad contemporánea, ofreciéndoles otra forma de entender el alma humana y su hambre por lo trascendente. Usted puede imaginar la discusión entre los discípulos de Juan y los de los fariseos. Los discípulos de Juan le dirían a los fariseos: ustedes han creado una estructura hueca, ritualista, donde el hacer es más importante que el ser. Son sepulcros blanqueados, sin compasión por el pobre, sin renovación personal. Pero en esa discusión entre los discípulos de Juan y de los fariseos, se podría escuchar a los fariseos diciéndole a los discípulos de Juan: ustedes han creado una visión subjetiva, superficial, encerrada, individualista, anárquica de la religión, sin instituciones ni doctrinas que ordenen y mejoren la sociedad, sin disciplina, donde cada quien vive y hace lo que se le ocurre. Esto no va para ningún lado. Y si usted lo piensa bien, ambos tenían en parte razón. Como ha dicho un famoso político francés: nada existe sin individuos, pero nada permanece sin instituciones. Entonces aquí viene Jesús con estas tres metáforas. El novio. El novio aquí es el centro de la fiesta. Bueno, yo tengo que informarles que este tema de las bodas ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Todavía en el Medio Oriente, yo he tenido la oportunidad de observar esas bodas. Todavía se conserva algo de lo antiguo. En las antiguas bodas, yo sé que a ustedes, señoras y señoritas, no les va a gustar lo que voy a decir, pero la novia no es el centro. Ni el vestido de la novia es a lo que más se le gasta plata. Ni desfila la novia. Es el novio. Recuerden algunas de las parábolas de Jesús, ¿no? ¿A quién estaban esperando las vírgenes? Al novio, no a la novia. La novia estaba ahí, por supuesto, y seguramente estaba muy bella y bien engalanada, pero el centro era el novio. Esta idea, como Jesús se presenta como el novio, el centro de atención, el que empieza la fiesta, el que hace a sus discípulos acompañantes de un banquete. El Evangelio de Juan destaca una y otra vez, y si quieren chequearlo, capítulo 3, verso 14, 8, 28, 12, 32 al 34, esta expresión, Jesús dice: cuando yo sea levantado. Los estudiosos siguen estos temas en el Evangelio de Juan, que es un evangelio maravilloso, y dicen que se refiere particularmente a cómo se hacía la crucifixión. Es en ese momento que Jesús es levantado. Y dice 3:14, 8:28, a todos atraeré a mí mismo. Esta es la imagen. Por supuesto, es una variante del libro de Oseas, en esta idea del esposo y la esposa. Ustedes, si han leído el libro de Oseas, no se lo pierdan, por favor. Es una maravillosa historia donde al profeta soltero, consagrado al Señor, lleno de palabra de Dios, se le ordena que se case con una prostituta. No es ficción, no es una historia inventada, es histórico. Y él, en obediencia, va al mercado, compra a una prostituta, se casa con ella y tiene hijos con ella. Y después esa prostituta lo abandona y se le ordena de nuevo buscarla. Y en medio de esa historia, que son estos actos proféticos en la Biblia maravillosos para entender la relación de Dios con su pueblo,
el Señor le dice al pueblo, esto que yo le he pedido a mi profeta es mi relación con ustedes. Ustedes son esa prostituta y yo soy el novio. El énfasis de la metáfora aquí es el gozo trascendente de un banquete de la gracia. La fiesta no depende de la llegada de la novia o de los invitados, de la comida, de la música, como ocurre mucho hoy en día. La fiesta depende de la llegada y de la presencia del novio. Los acompañantes, la expresión ahí son los hijos del tálamo, aquí dice los participantes, no es buena traducción tampoco. Los acompañantes no están pensando en su fiesta, sino en la fiesta del novio. La historia importante aquí no es la historia individual de unas personas, ni la belleza institucional de esta boda, sino el gozo del novio cuando lleva a cabo sus planes y su historia. Muy sutilmente en la belleza incomparable de la enseñanza de Jesús, está citando Jesús aquí, como dicen los técnicos, haciendo una alusión a las palabras que esos mismos discípulos de Juan escucharon de Juan registradas en capítulo 3. Yo no soy el novio, dice Juan. Yo no soy más que el acompañante del novio. Y mi gozo es que el novio crezca y yo mengüe. Es toda esta idea tan impresionante de Jesús como el centro. Entonces, ustedes, señores, que piensan que cristianismo es cultivar una religión individual donde tú buscas tus experiencias y resolver tus asuntos personales. Y a ustedes, señores, de una religión institucional que piensan que lo importante es tener una historia de iglesia y unos edificios y unos ritos y demás, Jesús está viniendo a decirles, lo importante aquí es la presencia de Jesús en tu vida. Y ayunarás o no ayunarás, tanto cuanto la presencia o la ausencia de su presencia lo determine. No tanto cuanto tu experiencia lo demande o la institución religiosa a la que perteneces te lo exija. John Owen, en su famoso libro La Gloria de Cristo, a propósito lo pueden bajar por internet gratuito, fue el último libro que escribió el gran académico puritano del siglo XVII. Dice, no nos engañemos a nosotros mismos. Podemos ser miembros de una iglesia, pero a menos que estemos arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús, no floreceremos en gracia ni seremos fructíferos. Cita Colosenses 2:7. Cuando los creyentes viven en Cristo, reciben su suministro continuo y alimento espiritual que les mantiene sanos y fuertes, continúa Owen. Los frutos de la obediencia santa se manifiestan en ellos. Esto hace que sus vidas sean atractivas a los demás. Entonces, en esta metáfora, la clave está en la presencia del novio. No en la experiencia individual, ni en la exigencia de la religión institucionalizada, sino en la presencia del novio. ¿Qué me dirás si has de ayunar? Estés tan cerca o no de él. Bueno, esta imagen del banquete de la gracia, del novio que irrumpe en la historia y quiebra todas las formas de religiosidad, tanto individualista como institucional, se ven marcadas también aquí por estas otras dos metáforas.
de largo recorrido en el Antiguo Testamento y retomadas por Jesús en varias ocasiones. La metáfora del vestido o la composición del vestido, viejo, nuevo y cómo se remienda, y el odre y el vino, nuevo, viejo y dónde se debe almacenar. Otra vez no se trata de escoger entre lo viejo o lo nuevo. No se está menospreciando lo viejo, el antiguo pacto, Israel, las disciplinas espirituales, todas las prácticas religiosas establecidas en el Antiguo Testamento. Tampoco se trata de desconocer la búsqueda personal de arrepentimiento predicada por Juan. Se trata de poner eso en su debido lugar. Sin duda, estas metáforas evocan cosas que tanto los fariseos como los discípulos de Juan entienden muy bien. Por ejemplo, el vestido. Para ustedes que estudian cosas relativas a la moda y al diseño, que tienen negocios relativos a eso, deben saber que hay una larga historia en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, sobre el tema del vestido. Dios es el primer modisto y confeccionista de ropa porque Él les da una ropa para cubrir su vergüenza. Eso ya daría una enorme teología para el vestuario. La ropa debe procurar cubrir vergüenza, no producirla. Y Apocalipsis, ¿quiénes son estos los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero? Pero también otra vez toca profundamente las raíces de quienes están haciendo las preguntas, porque los discípulos de Juan seguían a Juan. Ustedes recuerdan cómo era la vestidura de Juan. Y los fariseos acostumbraban a tener unas ropas que mostraban su santidad y tenían filactelias y todas estas cosas que usaban para mostrar que estaban cumpliendo con la ley. El vino, toda esa figura del Antiguo Testamento, como en el Salmo 80, verso 8, de Egipto traje una vid. Pero ¿qué es lo que se deriva de estas metáforas? Dos cosas. La primera es la incapacidad humana. Como se le dice a Josué, o se muestra en Josué, en Zacarías capítulo 3, sus ropas están sucias y necesita un nuevo vestido. Como en la parábola donde la persona va al banquete y no tiene el vestido apropiado. Necesitamos algo que nos cubra y nos dé dignidad, y eso es la obra de Cristo, y por eso Pablo señala: vístanse del Señor Jesucristo. La incapacidad también es clara en Isaías capítulo 5, cuando se retoma la imagen de la vid, donde el Señor hizo su vid, su lagar, cavó, la adornó, la preparó, la abonó, la organizó, pero no dio fruto. Ni por fuera ni por dentro. Es evidente la incapacidad del hombre que se ve a través de estas metáforas del Antiguo Testamento que Jesús retoma para decirles a ellos: tengan cuidado. Usted puede estar engañándose a sí mismo y pensando que está en paz con Dios por una práctica religiosa, sea del tipo individualista, de estas que producen mucho orgullo porque yo sí me disciplino, como quien va al gimnasio espiritual, como aquellos que tienen la aprobación de una institución y yo sí cumplo con todas, y en ambos casos el orgullo engaña. Pero también ambas metáforas reflejan la oferta de la gracia: vestido nuevo, bebida fresca, un pacto de gracias, no de obras. El cristianismo debe ser visto como una fiesta de bodas, como una luna de miel. A propósito, dentro de los muchos cambios que ha pasado en la composición y la organización de las bodas, ya usted, si quiere, toma ideas para las bodas de sus hijos, y ustedes solteros también para las propias. La luna de miel hacía parte de la boda. No es que la pareja se iba para unas vacaciones de una semana y ahí se acabó la boda, no. Todo el mundo estaba haciendo fiesta toda la semana y por supuesto la pareja vivía unas experiencias privadas, pero era todo un convivio de una semana o más. El cristianismo ha de ser visto como una fiesta de bodas, como una luna de miel. Pues ¿no es así que empieza la Biblia?
¿Y no es así que termina la Biblia? Allí está la persona central, en quien están escondidos todos los tesoros de Dios. No se trata de tu fiesta, sino de su fiesta. Y por supuesto hay experiencias exteriores, vinculaciones exteriores a una comunidad de fe. Y también hay experiencias interiores, personales, muy propias de cada uno. Pero esto, lo uno o lo otro, funcionará tanto cuanto nos acerquen a Jesús y nos permitan verlo a Él como el centro de nuestra experiencia, de nuestra vida. Entonces aquí viene mi tercer punto. Pregunta, respuesta, aplicaciones. No podía ser más simple el bosquejito de hoy. Aplicaciones. En 8 días vamos a celebrar, pues esta es la primera aplicación. Son 3 aplicaciones. En 8 días vamos a celebrar la Reforma, 505 años de la Reforma. Si usted no entiende todavía esa frase, la Reforma Protestante del siglo XVI, por favor, no deje de hablar con nosotros. Porque de pronto usted escucha Reforma y piensa que es que aquí en el edificio vamos a hacer una reforma. Y es verdad, en este edificio queremos hacer una reforma. Pero cuando los cristianos evangélicos citamos mucho la Reforma, nos referimos a 2 sets de 5 cosas. Por un lado, lo que llamamos las 5 solas. La sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo y solo para la gloria de Dios. Y también nos referimos a otro set de 5, que son las 5 doctrinas de la gracia, que no vinieron necesariamente estructuradas así en los primeros tiempos de la Reforma, sino unos 100 años después, que esas son un poquito más difíciles de recordar. La incapacidad total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, el llamamiento eficaz y la perseverancia o preservación de los santos. Si tampoco entiende esas 5 cosas, no se preocupe, todos estamos para aprender, pero por favor pregúntenos. Esos 2 sets de 5, es a eso a lo que nos referimos cuando decimos la reforma. Cuando decimos reforma no decimos pues un personaje, qué sé yo, unos hechos históricos y muy marcados por lo político en la Europa de ese siglo, sino que en su sustancia hablamos de las 5 solas o de las 5 doctrinas de la gracia. Bueno, este es el punto. Nosotros podríamos convertir eso en una religión. Esas cosas dependen esencialmente de que Cristo esté en el centro. Es la Sagrada Escritura porque es predicada, cumplida y comprada por Cristo para nuestro bien. Es la sola fe, pero la sola fe en Cristo. No la fe como un sentimiento de que todo va a estar mejor la próxima semana. Es la gracia, pero no la gracia como hagámosle bien a quien nos ha hecho mal. No, es la gracia de Dios que desde la eternidad elaboró un plan según el puro afecto de su voluntad para conquistar y asegurar el corazón de su pueblo, que era su enemigo y que habían violado y maltratado su gloria. Por pura gracia decidió hacer eso. Es la gracia que se manifestó en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo y es la gloria de Dios que podemos ver en la faz de Jesucristo. Y así es la presencia de Cristo. Somos llamados a la comunión con Cristo. Cristianismo es Cristo. Cristianismo no es ir a una iglesia y cambiar unas prácticas religiosas, o conocer unas doctrinas, o vivir experiencias sobrenaturales mejor que en otros lugares. No. Es ser atraídos por el magnetismo extraordinario de la persona
del amor, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo es llamado, capítulo 22, verso 14 de Hechos, se le dice: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. A los apóstoles aquí mismo en Marcos capítulo 3 verso 14, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Jesús en la oración sacerdotal de Juan 17: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. En la boda de Canaán dice: así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Capítulo 3 de 2 de Corintios verso 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu Santo. La reforma, escúchenlo bien, es la reforma del amor. Que dejes de amar las cosas que están estorbando tu relación con Dios. Que todo tu amor por otras cosas se vuelva secundario. En Mateo capítulo 10, verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Usted sabía que eso está en el Evangelio? El que ama a hijo o a hija, a nieto o a nieta, más que a mí, no es digno de mí. Cristianismo es amar a Cristo. Es ser traído al banquete de la gracia de Dios, donde todo es Cristo. No es mi gozo en el banquete, es el gozo del novio, que es el Señor, que se entrega a su amada. Es Él el que lo empieza, es Él el que lo sostiene, es Él el centro. Segunda aplicación, sobre la evangelización. Nosotros, hermanos, somos acompañantes del novio. Permítanme una figura coloquial de nuestro tiempo. Cuando nosotros evangelizamos, estamos tratando de hacer el cuarto. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa esa expresión? Yo sé que si pedimos que levanten la mano son como los de menos de 30 años que no saben qué significa esa expresión. No sé si se usa todavía a propósito. Hacer el cuarto. Hacer el cuarto es que en el colegio había un muchacho sin novia, pues, de esos sin novia, que estaba queriendo conquistar a una muchacha, pero ni se saludaban, ni se conocían, ni cierto. Entonces uno buscaba, porque uno quería mucho a su amigo, ¿verdad? Y uno decía: quiero colaborarle. O quería mucho a esta amiga también y uno quería colaborar. Entonces uno hacía cosas. Uno, por ejemplo, inventaba una notica y la firmaba con el nombre del otro y se la mandaba con un poemita de esos de Pablo Neruda bien hermoso. Y ni sabía, pero, ¿cierto? O los invitaba a los dos a salir: vamos a tomar un heladito cuando salgamos del colegio. Y los invitaba a los dos y uno se hacía el loco y los dejaba conversando, ¿cierto? Y uno se alegraba muchísimo cuando por fin, ya como que se están gustando y como que bueno. Yo creo que nosotros debemos pensar la evangelización como eso. Nosotros no estamos trayendo gente a la iglesia. El que añade a la iglesia es el Señor. Nosotros no estamos ganando batallas teológicas para que por fin nuestra familia diga: sí, usted tiene razón. No. Nosotros estamos tratando de que este novio consiga lo que él quiere. Y es reunir un pueblo de amados de su corazón. Nosotros estamos haciendo una evangelización de hacer el cuarto. Casi que se podría escribir un libro con eso, ¿cierto? Pablo usa esa metáfora en 2 de Corintios capítulo 11 verso 2. El celo que siento por ustedes, dice Pablo, proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos a ustedes como una virgen pura. Pablo lo veía así. Su ministerio era hacer el cuarto. Ahora, ¿cómo hacemos el cuarto? 3 prácticas. Primero, debemos levantar preguntas. Debemos levantar preguntas, especialmente cuando no nos lo proponemos.
¿Por qué se está yendo para una misión a Palenque a aguantar calor por allá? ¿Por qué sirve a sus vecinos y le dice al portero de la unidad cuando necesite cualquier cosa? Algún vecino me dice, yo estoy para colaborar, así sea a medianoche. ¿Por qué restringe su lengua y la restringe especialmente en sus redes sociales? ¿Por qué hacen esto o aquello? Invierten la plata así o allá. Nosotros debemos ser personas que producen preguntas. En segundo lugar, nosotros debemos ser gente que responde preguntas. Y que responde preguntas con metáforas. Esto he venido estudiándolo estos días, no puedo decir que mis pensamientos son finales en el tema, pero me ha encantado verlo así. ¿Se han dado cuenta que la evangelización del Nuevo Testamento usa metáforas, no conceptos? ¿En cuál? La puerta. En Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta. Entonces a mi amigo yo no debo darle un concepto. El Señor está buscando un cambio ontológico en tu ser a través de una nueva teología. No. Dios te está tocando la puerta. Abrile. Una metáfora. O la mujer samaritana enredada con sus ideas de adoración. Agua. Hay una agua que te va a quitar la sed para siempre, jamás. O una oveja o un hijo perdido, nacer otra vez, un mediador, un sembrador, una semilla, una perla, una levadura, una red. ¿Por qué Jesús hace esto? Él nos responde claramente por qué. Él nos dice que hay cosas más allá del entendimiento humano que solo pueden ser reveladas por Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 3 y 16. Que Dios tiene que descorrer el velo. Yo no puedo darle todas las explicaciones a saciedad. Yo solo puedo explicar el evangelio, pero el que lo puede revelar al corazón es el Señor. Y por eso Jesús una y otra vez decía a ellos por parábolas. Pero a ustedes les voy a explicar los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya habían sido iluminados. Debemos levantar preguntas, debemos responder preguntas. Pero en tercer lugar, debemos dejar lugar e invitar a que se esperen las respuestas directamente de Jesús. Los discípulos no se meten a dar respuestas. Entonces, tu familia te pregunta, ¿a usted qué le pasó? ¿Está fumando algo raro? Es que usted se ve como más feliz. No respondas esa pregunta. Dile, pregúntele a Dios. Qué cosas que yo no puedo entender. ¿Qué es eso de que yo nací de nuevo? Soy el mismo, pero no soy igual. ¿Quién puede responder eso? Jesús. Es tan bonito cuando a tu familia le dices, ¿sabe qué? Yo puedo leer con usted la Biblia, explicarle unas cositas que yo más o menos he entendido. Pero a usted tiene que ir y tocarle la puerta a Dios y decirle, Señor, por favor, ayúdeme a entender esto. Revela esto a mí. Sí debemos levantar preguntas y responder preguntas, pero dejar lugar a que las respuestas vengan del Señor, como hacemos en los DBS o en los rebaños más cerca. Tercera aplicación. Sobre nuestra vida de iglesia. ¿Qué lugar ocupa entonces el ayuno que tenemos cada mes? El curso de membresía de iglesia, la asistencia regular, el diezmo, las disciplinas espirituales como el devocional en casa. ¿Qué lugar ocupa eso? Esta es la respuesta. Tanto cuanto nos acerquen más a Jesús, nos moldeen a la imagen de Jesús, nos enamoren más de Jesús, nos desvistan de nosotros mismos y nos vistan más de Él, nos adentren en un nuevo banquete de gracia, nos desprendan del gozo mundano y nos metan en el gozo de Dios. Sí, necesitamos cosas exteriores e institucionales. Sí, necesitamos cosas individuales en nuestra fe. Tanto cuanto nos acerquen y nos lleven a amar al novio. Tenga mucho cuidado cuando cosas que usted hace lo están llenando de orgullo y no de hambre de Dios. Entonces usted consigna su diezmo y ahora puede exigirle a la iglesia y puede criticar y enorgullecerse con sus amigos que usted siempre ha diezmado. No haga eso. Sería preferible que no diezme. La respuesta de Jesús aquí es, eso podrá tener un lugar,
Pero tanto cuanto el desprenderte de tus recursos financieros para ayudar a una misión, una obra social, la iglesia, la obra del evangelio, te acerquen a tener más hambre de Jesús y no más orgullo de ti mismo. Bueno, termino con un llamado rápidamente. Sin duda, el Señor quiere que nos desprendamos y que luchemos contra nuestra tendencia a la religiosidad. Todos la tenemos. Si usted piensa que no, está autoengañándose. Todos luchamos con hacer de algún aspecto privado, personal o de alguna práctica colectiva institucional nuestro Dios. Y Jesús aquí está diciendo que todo se trata del novio. Él da un nuevo vestido. Él da una nueva bebida fresca. Venga al Señor Jesucristo. Si por la gracia del Espíritu de Dios usted se está dando cuenta que realmente usted ha asumido el cristianismo es como una religión de valores y principios, donde usted está usando a Dios y principios y conceptos y teología, historia y anécdotas y qué sé yo, para construir lo que usted quiere. Venga al Señor Jesucristo. Venga en arrepentimiento y fe. Y Él promete invitarlo a la fiesta de la gracia. Porque a esa fiesta todos están invitados. Y en esa fiesta entran pecadores como somos todos nosotros. Pero también si usted es un hijo de Dios, un discípulo de Dios, y en las últimas semanas, en los últimos meses usted se da cuenta que está haciendo las cosas por rutina. Y las está dejando de hacer porque se dio cuenta, esto es pura rutina. Venga al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Él quiere refrescar su vida. Él quiere vestirlo de nuevo como al hijo pródigo. Él quiere abrazarlo como el novio que ha hecho todo esto y que es el centro de la historia por amor a su amada, a su pueblo. Oremos al Señor. Padre, gracias por darnos un pasaje de las Escrituras que tiene esos elementos tan sustanciales de discipulado para nosotros. No podemos más que reconocer que nosotros volvemos toda una religión y que el único antídoto para eso es la centralidad y el amor a ti en nuestras vidas. Muévenos en esa dirección como personas. Muévenos en esa dirección como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y adoremos al Señor. Esta bella canción que cantamos hoy, le pedí a los amados hermanos del equipo que se preparan, y estoy tan agradecido por su ministerio, que nos ayudan con toda esta poesía a liberar nuestra alma para poder venir postrados al Señor y guiados por el Espíritu, aplicar la palabra a nuestros corazones. Adora, iglesia, al Señor. Adora al Señor. Piensa en esas preguntas. ¿Quién me rescata de mis caídas? ¿Quién me rescata de mis caídas? ¿Quién a su único hijo dio? ¿Quién a su único hijo unigénito ¿Quién dio? más me invita a llamarle Padre? ¿Quién más me invita a llamarle Padre? Solo un santo Solo un santo Dios. Solo mi santo Dios. Contemplemos Al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios. Adoremos al santo Dios. Contemplemos al único eterno,
siempre al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Las preguntas de esta canción son tan importantes. Podrían cantar una de esas estrofas con esas preguntas. ¿Quién me rescata de mis caídas? ¿Quién me rescata de mis caídas? ¿Quién a su único Hijo dio? ¿Quién a su único Hijo dio? ¿Quién más me invita a llamarle Padre? ¿Quién más me invita a llamarle Padre? Solo un santo, Solo un santo Dios. solo un santo Dios. Ven y adoremos, ven y adoremos. Contemplemos al único eterno santo. Cantemos por siempre al santo Dios. Adoremos al santo Ven, contemplemos al único eterno santo. Cantemos A siempre al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Adoremos al Santo Si tú estás por primera vez hoy con nosotros, queremos hacerte esta invitación. Ve con el pastor Diego en este momento, por favor, ten libertad de ir, regalarnos unos minuticos muy cortos para darte un regalito y compartir unas palabras contigo. Así que ve por favor con el pastor Diego. Y bueno, oremos para finalizar este tiempo y que el Señor aplique en nuestras vidas la palabra que hoy hemos recibido. Que el Señor nos ayude a que podamos vivir y ser hacedores de ella. Padre, gracias por esta mañana hablar a lo profundo de nuestros corazones. Tú sabes muy bien cómo quieres tocar áreas de nuestra vida específicas, Señor, en la que necesitamos ser bañados por tu palabra. Y hoy con gratitud, Señor, te decimos que hemos recibido esta palabra y que pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a aplicarla. En nuestras fuerzas, Señor, nos es imposible. Por eso clamamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, que nos infundas, Señor, de aliento, nos impulses con tu poder transformador, para que tú seas el centro de nuestra vida, Señor, en todo cuanto hacemos. Que seamos guardados de caer en prácticas religiosas y que más bien podamos disfrutar de la comunión y de la presencia tuya en nosotros. Pero también, Señor, que con nuestra forma de vida, con lo que hacemos, hablamos, podamos despertar interés en otros. Y así, Señor, que ellos sean conducidos a aquel que puede responder y cambiar vidas. Padre, gracias, bendice tu iglesia esta semana, Señor, que mientras salimos de este lugar y vamos a nuestras casas y comenzamos un nuevo momento para las cosas que hacemos, que tú seas el novio, Señor, y que podamos ser cada vez más conscientes de tu presencia en medio de nosotros. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un buen día. Por favor, compartamos afuera cafecito y disfrutemos el tiempo del atrio. Y los padres que tienen sus niños en Redil Junior, por favor, quédense aquí hacia adelante. Ya les haremos entrega de los chicos. Dios los bendiga.